Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, 1:47 p.m. Quiero ofrecerles una disculpa, tuvimos un problema técnico, como fue evidente completamente. De hecho, creo que muy pocos minutos del programa han pasado, así es que voy a volver a iniciar. Don Jorge Vargas está conmigo, es el director del Estado de la Nación. Hice un chiste buenísimo al inicio. Don Jorge escribió una columna el jueves, salió a publicar el jueves en La Nación sobre la fábrica de cantones que tenemos, y yo le dije que si le gustaba nuestra sala de podcast, que también quería hacer una municipalidad de esa sala de podcast, de una manera de tomar con gracia lo que está pasando en el Congreso de la República, donde estamos fabricando, como se fabrica lo que sea, cantones a velocidades increíbles. Y don Jorge iniciaba, ¿okay?, contándome cuáles pudieran ser las motivaciones en el reino de las hipótesis que nos está llevando a esto, don Jorge. Sí, yo le decía que lo que es claro es que el acto de creación de este cantón no cumple ni con la disposición constitucional del artículo 97, ni con la ley 4366 de 1969 de división territorial y administrativa. Tal vez lo quiero subrayarlo. En el primer caso, el artículo 97 dice que en materia electoral no se pueden aprobar ninguna ley en materia electoral sobre las cuales el tribunal se haya pronunciado en contra 6 meses antes y 4 meses después de una elección. Y esto lo aprobaron un mes después de una elección, por decirlo así. Entonces ahí ya empezó mala cosa, y eso el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, le tuvo que recordar al plenario y decirle: vean, chavalos, no podíamos hacer eso. Pero además, este acto va contra una disposición muy clara del artículo 9 de la Ley de División Territorial Administrativa, que dice: en adelante no se erigirá un cantón en ningún territorio con menos del 1% de población del país, que hoy en día son como 53,000 y Colorado tiene como 5,000. Bueno, pero esa es la parte legal, ¿verdad? Y la única excepción dice cuando en lugares muy apartados, que no aplica porque Colorado está sobre un carreterón, claro, que está ahí nomás de la Junta. Aquí todo es cerca, además. Correcto. Hay que decir que es apartado y todo siempre hay ambigüedad, pero el problema de fondo es por qué se crea un cantón en el cual no se cumplen las disposiciones del marco legal, pero además cuando uno ve las razones que la misma proyecto de ley dice por qué se tienen que crear los cantones, no son razones que realmente uno las pueda, digamos, argumentar y creer y decir que uno se la cree. En primer lugar, y esto es textual, el expediente dice que los señores y las señoras del Distrito de Colorado, que hay un consejo distrital, se han sido administrados por representantes de la comunidad que han permitido desarrollar una independencia absoluta. O sea, por favor, eso
Ni Costa Rica, que es una república independiente, podría decir que somos independientes absolutamente del resto del mundo. O sea, primer argumento, póngale usted una X, se Pero entonces el primer argumento para convertir en cantón es que tienen independencia absoluta, que en la sea práctica, lo que signifique. correcta, que ya en la práctica son un gobierno operando. Okay. La segunda razón dice que es que tiene una sociedad que tiene características muy particulares, muy distintas al resto del cantón de Avangares. Entonces aquí es una sociedad caracterizada por el campesinado guanacasteco típico, mientras que en el resto de Avangares es una actividad minera de inmigrantes que no tiene nada que ver con nosotros. Y uno dice, no, porque ahí lo que hay es una cementera que no la veo como un cantón, como una actividad agrícola del campesinado guanacasteco, y tenemos después toda la parte de marina donde hay distintas actividades. Entonces, bueno, tampoco por ahí. Y después dice, y vea todo lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tiene el cantón? La infraestructura del gobierno local, vea, tiene 13 caseríos. 13 caseríos, 2 colegios, uno para adultos, 9 escuelas primarias, 2 jardines de niños, una guardia rural y una clínica diurna que abre 8 horas. Y además dice un consejo de distrito que en el año 2022 manejó 945 millones. Bueno, el presupuesto de la clínica diurna, que es una clínica chiquitica y todo, es de 1.200. O sea que la nueva municipalidad tiene un presupuesto menor que la clínica pequeñita que el sistema de seguridad social tiene ahí. O pueden hacer 2 cantones, Colorado y la clínica. Podría ser, y la clínica sería la más grande, ¿verdad? Sí, entonces usted hace el lote de la clínica. Entonces ahí uno dice, bueno, ahí yo lo que hice en la columna anterior fue simplemente fregar. La pura verdad, el derecho a fregar. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Ahora, usted me hacía una pregunta más interesante, ¿por qué? ¿Por qué si hay un marco legal que a usted le dicen no puede hacerlo, por lo menos en estas circunstancias? Segundo, y además tiene una realidad sociológica que los argumentos dados no son de pesos. Y agregaría un elemento adicional. Nosotros en el Estado-Nación, con datos del Banco Central, hemos caracterizado las estructuras económicas de todos los cantones, el peso, con quién comercian, sabemos cuál es el personal técnico y el personal profesional que hay en los cantones. Mire, el cantón de Avangares, que es la mamá donde se va a desgajar este hijo, es uno de los cantones más atrasados, que pesan menos, que tienen menos interconexión económica con el resto del país. En el sistema económico de los cantones, donde se relacionan entre sí y comercian así, Avangares sería como el Plutón de nuestro sistema solar. Es algo muy menor, y sobre esa, que es una base muy pequeñita, además le quitamos un pedazo. Entonces no tiene una base económica. Usted me preguntaba, bueno, ¿por qué? Y yo le dije, bueno, ahí no sabemos. Mi especulación es que tiene que ver sobre todo con la territorialización de los partidos políticos. Las estructuras, los partidos hoy en día, y eso es, repito, una especulación, pero habría que, y tengo que corroborar, la persona me preguntó qué pudiera ser. Una hipótesis que yo tengo es que los partidos en Costa Rica básicamente existen en el Congreso, donde están los diputados, y además el Estado le tiene asesorías y todo. O sea, el partido del Congreso o el partido en las municipalidades. Nada más. No hay estructuras orgánicas con vida propia, etc. Entonces, esos partidos y esa territorialización en donde los jefes de los territorios son los alcaldes que yo tengo, obviamente a los partidos les conviene tener todavía más segregado el territorio, porque así entonces tienen más precios que ganar, pueden crear sus propias clientelas, pueden crear sus propias demandas para pedir y negociar con el Estado central. Eso es lo que yo veo, es la única lógica, porque la parte jurídica no va, la parte económica no va, la parte sociológica no va, y la parte del autogobierno en funciones, que es la independencia absoluta, es evidentemente falso. Claro. Ahora bien, don Jorge, si nos vamos al puro origen, digamos, podrá parecer una pregunta compleja, o no, al revés, muy básica para este nivel de discusión, ¿no, Jorge? Pero ¿para qué un cantón es cantón? O sea, vamos a ver, ¿qué hace de un cantón un cantón? Bueno, las razones de por qué hay en todas los países un gobierno local
¿verdad? En todos los países tiene una forma de gobierno local. Es porque el Estado central, aun cuando se despliegue territorialmente, sus instituciones tengan oficinas, ¿verdad? Hay algo que no le puede dar el Estado central a las poblaciones que viven en los territorios. La primera y más básica es voz propia y decisión sobre una serie de acciones, de asuntos de interés específico de la comunidad, en donde ellos son los que tienen el conocimiento local y además quisieran administrar eso. Desde el Estado, desde arriba, que vea a la sociedad en su conjunto, eso es muy difícil, ¿verdad? Y la segunda razón por la cual los gobiernos locales existen en todos los sistemas es porque hay esas poblaciones que tienen interés en definir cierto tipo el diseñar y poder entregar a la población servicios que a un Estado central, por el tema de escala, le costaría más. Tienen además un conjunto de necesidades muy particulares que se leen mal desde un Estado que lo que está viendo es el bosque, pero no el árbol. Y resulta que el árbol es un ecosistema también. Entonces, las municipalidades han sido argumentadas por esa razón. Se supone, cuando además son gobiernos locales montados con sistemas, con democracias locales, se supone que eso le ensancha la participación ciudadana en la vida democrática, porque esos ciudadanos que pueden no estar muy interesados en los asuntos nacionales, ciertamente podrán tener un interés más marcado en los asuntos de la localidad. Eso ha sido en términos generales el por qué creamos municipios. Pero vea usted que esa argumentación que yo le hago no le dice a dónde y hasta dónde y qué tamaño tienen que tener los municipios. Y eso es una decisión política. Y entonces en algunos países, sobre todo pequeños, hemos creado verdaderos ridículos. Por ejemplo, El Salvador tenía, ahora los han reducido hasta el año pasado, en un territorio que es un poquito el 40% del de Costa Rica, y Costa Rica es la tercera nación más chiquitita del territorio continental centroamericano. El Salvador es, junto con Belice, los más chiquiticos. El Salvador tenía 264 municipios. Es una locura. Entonces usted se mueve a un cada metro. calle era un cantón. Sí, exacto. Usted mueve medio metro y está en eso, ¿verdad? Nosotros, en un país muy pequeño, tenemos, en este momento vamos por 85 municipalidades. Creadas porque básicamente por demanda de dirigencias locales o por clamor popular, ¿verdad? La mayoría de los cantones, hay que decir, fueron creados en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, cuando Costa Rica estaba en una dinámica de colonización de su territorio. La mayoría del territorio estaba poco habitado, habían selvas y todo. Los medios de comunicación eran malísimas, se podía durar un día entero en 20 kilómetros. Entonces 20 kilómetros eran enorme, era una distancia enorme. Bueno, y nos quedamos ahora a principios del siglo XXI con una estructura que fue creada tanto en el nivel de los municipios del que habíamos hablado, pero también de las provincias, fundamentalmente en el siglo XIX, y después lo fuimos rellenando, claro, un poco por esa lógica que conversábamos antes. No, Jorge, y para la gente, porque digamos, no se puede ser que yo funde una población y que yo sueñe para esa gente que esa población pase a ser un distrito y eso pase a ser un cantón y eso pase a ser un país, porque conlleva para la población un bienestar adicional. Pero realmente yo no encuentro, por eso se lo pregunto a usted, pues yo no, ¿qué beneficio puede traer? No para los que están interesados en ocupar la nueva alcaldía, sino para la gente que vive ahí, ser un municipio, ser un distrito, o ser un cantón, ser un distrito. Mire, muy poco, porque ahora, vea, es un distrito, repito, cuyo presupuesto es menor que la pequeñita clínica que abre 8 horas. Claro. Eso es lo que tienen para comenzar. Obviamente lo que van a hacer es poner la mano así y ir a pedir plata, para ver qué les dan. Pero fíjese usted, ¿qué ganan? Bueno, tendríamos que ver cuál es la configuración económica. ¿De qué es lo que hay en Colorado? Una carretera que los cruza. Si usted cruza en Limonal y va para el Puente de la Amistad y los que pasan por ahí pasan a 110 kilómetros por hora,
y no paran por... Tiene la cementera y un poco de fincas ahí con algún ganado, y la parte, sí, marino-costera, donde hay pesquería y había en una época salineras. Eso es. ¿Qué ganan ellos de tener un gobierno propio? Absolutamente nada, porque ahora sí van a tener que hacerse cargo de una serie de cosas que antes la municipalidad de Avangares, que es una municipalidad de por sí muy pobre, tenía la responsabilidad de darlos. O sea, usted con 945 millones, póngale 1.000 millones, usted no llega a ninguna parte. Y hay una cosa que es, la gente no entiende y se aplica tanto en pequeña o en gran escala. Yo puedo declarar la República X, y eso es un acto jurídico, es un acto político. Pero otra cosa es crear las capacidades de la estatalidad para resolver problemas colectivos, llevar servicios, para crear un sentido del nosotros, ¿verdad? Sin estatalidad, ¿verdad? Sin realmente capacidades estatales, no pasa de ser un acto político y jurídico. Un enunciado. Es un enunciado. Entonces la gente cree que el municipio, lo importante de la municipalidad es haber dicho, llegamos a este límite y ahora creamos el alcalde. No, lo importante es crear una estructura, una institucionalidad de gobierno local, ¿verdad? Y fíjese usted que si usted vuelve a ver qué le está pasando a los cantones recientemente creados, por ejemplo, el de Río Cuarto de Grecia le está ayudando a transferir conocimiento, porque tienen que empezar de cero a crear una institucionalidad pequeña, lo que sea, pero hay que crear una institucionalidad. Significa sistemas de información, capacidad de recolectar impuestos, estándares para cómo se maneja el servicio de la basura, un montón de cosas. Usted requiere una institucionalidad, eso usted no la crea. Y después usted tiene municipios como el de Puerto Jiménez, que se hizo a huevazo limpio usando el francés contra Golfito, y Golfito le dice, ¿sabe qué? De ahora juéguesela, y nadie sabe por dónde empezar. Es que la creación de la estatalidad es un proceso que incluso usted tiene que ir concibiéndolo de previo. Y aquí no se pensó en eso. Dijimos, claro, no, ahí está la oportunidad, creemos el cantón, y me imagino que hay algún político local que se ha puesto una medalla. Y ahí se murió el asunto. Claro, porque se lo merecen, que además, vamos, cuando uno usa frases así, porque debe haber alguien ahí que dice, merecemos ser cantón, eso es muy difícil de discutir, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde definimos el merecimiento de algo? No. Pero además, porque me parece que a veces estamos equivocándonos en medir el éxito de un país, una provincia o un cantón. Bueno, el cantón no aplicaría aquí por la cantidad de cantones que tenemos. O sea, es decir, Costa Rica no es mejor por tener 85 en lugar de 81. Un lugar no es mejor porque sea distrito o porque sea un cantón. Lo que hace Costa Rica mejor, y usted tiene razón, no es tanto la cantidad de cantones, aunque cada cantón que agrega usted empieza a agregar costos. Hay un principio en donde usted, por más cosa que ya no es trivial agregar algo más, empieza más bien usted a tener pérdida. Pero el punto central es que lo que hace a Costa Rica mejor es tener una buena planificación del territorio, empezando por su división administrativa, que es lo más elemental. Y cuando uno lo ve ahí, uno dice, uy, ahí estamos re mal. Fíjese usted, tenemos las provincias trazadas del siglo XIX, y uno dice, pero ¿por qué Punta Arenas es así? Hoy no tiene ningún sentido. En aquella época tenía todo el sentido del mundo. Claro. ¿Por qué? Porque el único transporte era marítimo, entonces le dijeron al puerto, usted agárrese con todo lo que es... Toda la costa. Con toda la costa. Y efectivamente no había carretera por tierra, y entonces todo era por barco. Cartago en una época era casi de Cartago hasta Limón, ¿verdad? Todo eso era... Después lo desgajaron, llegó lo banano, el enclave bananero estaba muy lejos de Cartago, y crearon de comarca, pasó a provincia de Limón, la otra costa. ¿Por qué? Porque eso era la zona, era enclave, es más, no era ni Costa Rica, ¿verdad? Pero hoy en día, por ejemplo, la regionalización del país, la oficial que tiene Mideplan, aunque en Costa Rica hay decenas de regionalización, porque en MEP tiene una, Salud tiene otra y todo, pero la regionalización oficial tiene 6 provincias que no tienen nada que, 6 regiones que no tienen, para la planificación socioeconómica, que no tienen absolutamente nada que ver con la división territorial administrativa. ¿Por qué se sostiene? Usted me diría, pero ¿por qué se sostiene las provincias que contienen a los cantones? Por razones puramente de política electoral.
porque esos son los distritos a partir del cual, los distritos electorales, claro. son las unidades a partir del cual se escogen los legisladores. Entonces ahí se vuelven importantes. No tiene ningún sentido, sí, pero la gente las pelea a muerte, a tal punto hace unos años cuando los de Guanacaste le fueron a decir a Punta Arenas, bueno, hace un siglo nos quitaron la parte de Cóbano, Lepanto y Paquera, porque nos dijeron que nos quedaba muy largo, pero que nos los iban a restituir. Bueno, ya llegó el tiempo, démoslo atrás, y se armó un berrinche y casi hubo golpes en la asamblea, que uno dice, por un pleito, ¿de dónde está Paquera? Bueno, pero eso significa un diputado más o un diputado menos, ¿verdad? Y en la política local y en una política partidaria donde lo territorial cobra una enorme importancia, porque los partidos son básicamente franquicias electorales, ahí sí, de qué lado está la cerca, se vuelve importante. Claro, pero lo complejo es que le damos, vamos a ver, lo habla usted, don Jorge, y entiendo por qué lo hace desde la suma importancia que tiene para sus líderes políticos. Correcto. ¿Verdad? Porque iba a decir para la población, pero no, para los líderes políticos. Correcto. Ok, pero resulta que acabamos de pasar en un proceso municipal, que yo voy a insistir, por más feo que suene, y aquí no puedo generalizar al país, pero ciertamente todos vimos las calles en el proceso municipal. Tienen un bajísimo interés público. Más allá de que sean muy importantes en la formación de institucionalidad, en todo, pero a la gente pareciera no importarles. Entonces, ¿por qué sí les importa ser cantón, pero ni siquiera voy a votar en las elecciones municipales? Bueno, es que la decisión, como dijo usted, no la toma la gente. Eso fue en la Asamblea Legislativa y un cabildeo local. Y usted sabe que en el mundo ese puede ser un poquito autista en relación con las verdaderas razones de peso. Si yo a estos señores y señoras les digo, vean, hay un tema de planificación del territorio, hay un tema de creación de institucionalidad, me dice, pero este carajo que vaya a dar clases a la universidad. O sea, por favor, señor, usted no sabe cómo se parte el queso. Usted no entiende que eso significa una nueva asamblea distrital, yo posibilidad de controlar eso y poder poner un alcalde, y el alcalde me puede llegar a incidir en qué diputado. Claro. Hablemos en serio. Para ellos, en serio es esto. Y además un presupuesto, y usted lo resalta en su columna, es que por ley el Estado tiene que trasladarle a las municipalidades plata. En algunos casos sí, pero hoy en día, aunque esa disposición constitucional no se está cumpliendo porque era inviable, pero ve el problema, hoy en día las municipalidades están fuera de la regla fiscal, pero tienen que tener una base propia tributaria que les dé cierta viabilidad. Claro. Pero mire, uno dice Monteverde, yo tampoco creo que Monteverde era un municipio y todo, pero al menos Monteverde tiene una actividad económica y tiene una conexión especial. Pero es que en Colorado lo que hay, nuevamente, 13 caseríos, 2 colegios, ¿a quién le va a cobrar los impuestos locales? Es curioso, eso en lugar de ser un argumento a favor del cantonato, ¿verdad?, pareciera convertirse en un elemento en contra del cantonato. Claro, y ¿sabe cuál es la argumentación? Dicen, bueno, es que son 195 kilómetros. Vea usted, Sacero tiene tanto eso. Bueno, pero a mí ¿qué me importa? Que lo que hay, si es Sacero, si Alvarado es más chiquitico, ¿verdad? Eso no lo hace, que existan minucias no hacen bueno el argumento. Por eso la segunda pregunta es, ¿qué hace de un cantón un cantón? Bueno, o sea, es que no es el tamaño, no es la población. Nuevamente, es una decisión política, pero ahí es donde yo digo, y no solo yo, en eso no tengo un pensamiento original, es que uno tiene que conectar la planificación territorial, el ordenamiento del territorio con los gobiernos locales, que tienen sentido, ¿verdad? Vea usted, el gran área metropolitana, al final son 30 y pico municipios, y esa calle no se puede arreglar porque la mitad le pertenece a un cantón y la mitad, y empiezan todo ese montón de clavos. Mire, en otros países hay una autoridad que gobierna sobre todo el distrito metropolitano. Uh-huh. Claro, yo entiendo que en Costa Rica hay un problema, y eso es parte donde uno se sienta a conversar en serio, que el 50% del Producto Interno Bruto, o si usted quiere agarrar el gran área metropolitana, es aproximadamente el 80% del Producto Interno Bruto, y además vive el 3.5, 3.6 millones de personas. Si usted crea una autoridad metropolitana, crea un Estado dentro del Estado. Bueno, eso es complicado en el caso costarricense, pero son las realidades reales, por decirlo así, a partir del cual usted dice, bueno, ¿cuál es el sentido
de que hay un gobierno, 3 gobiernos municipales en este territorio que en conjunto lo que mide son 100 metros cuadrados, 100 kilómetros cuadrados. Pero nosotros, si hemos dejado la decisión de crear cantones a una decisión puramente política, totalmente divorciada con respecto a lo que el país está pensando que va a hacer en ese territorio, en lo que hay, en el conocimiento de la realidad, la discusión hoy en día es cómo conectamos ambas cosas, porque no tiene ningún sentido, crea un montón de barreras para resolver problemas que son comunes de los que viven de este lado del lugar y los que viven del otro lado. Claro. Pero tiene razón usted, no pasa de ser una de dos cosas. La división territorial hoy es una división nominal, ¿sí? Y además es una división electoral, pero para nada más sirve, o sea, ni para generar política pública en ninguno de sus aspectos. Por eso es que usted nos refería antes que cada una de las instancias necesarias para generar política pública tiene su propia regionalización muchísimo más, digamos, pensada en términos de la población. Correcto, de la necesidad de hacer acción pública. Yo, y le cuento que si uno ve esas barreras, pueden haber municipios que uno dice, ay caramba, más le convendría hacer, o sea, son tan poquita cosa. Y hay otros que son tan grandes, ¿verdad? Pero ellos, la mayoría de eso, mire, Randall, cuando usted ve la estructura económica, el peso, el sistema, hay municipios en una economía pequeñita como la de Costa Rica que son menos del 1% de la actividad económica nacional. Sí, ¿para qué? No tiene ninguna viabilidad, pero eso supone, de empezar a decir, ordenar el territorio y conectarlo con las decisiones, por una parte supone ya chocar con digamos, dinámicas políticas que se han cristalizado, aunque sean un poco absurdas, y por otra parte, contra la falta de definición de lo que este país quiere hacer con su territorio. Nosotros, en materia territorial, hemos tomado la capacidad o la decisión muy importante de decir, esta parte del territorio no se toca, son parques nacionales. Pero el resto es un montón de tramitología y ninguna definición estratégica de lo que yo quiero crear. Dice Ronnie en Facebook, que les recuerdo que también pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp en el 899-35935. Ronnie dice, Randall, lo único diferente que tiene Colorado es que muchos costarricenses que dicen haber vivido situaciones atípicas al pasar por Limonal, porque supuestamente hay una puerta dimensional. No, y sí, tiene que ser cantón. No, yo conozco un lugar en Costa Rica que dicen que es el único lugar en donde si usted deja el carro en una cuesta, en vez de ir para atrás, se va para arriba. ¿En serio? Sí. Y sí, imagínese eso. ¿Qué característica puede ser más especial y diferente de los lugares que eso? Eso tiene una independencia absoluta. Sí. Porque es diferente al resto, pero completamente. Dice Marvin Corella, qué dicha escuchar a alguien, está hablando de usted hoy, dice, qué dicha escuchar a alguien que piensa igual que este servidor. Usted dice, por ejemplo, don Jorge, Zarcero, Naranjo y Sarchí deberían ser un solo cantón, porque nos ayuda a diluir costos. Yo no sé si nos diluye costos, ojalá podamos en algún momento ser muy eficaces en el gasto, pero yo lo pienso más en una función de la gente, o sea, que tiene que ver efectivamente con política pública. Para mí el sentido del gobierno local es lo que usted acaba de decir, es política pública. Ya, vean, en el siglo XIX, uno de los viajeros que pasó por Costa Rica en 1840 y pico, poquito después de que se habían terminado la última guerra civil, dice que él iba con varios ticos, ¿verdad? Uh-huh. Uno era de Cartago, otro era de Alajuela y otro era de San José, y dice que hablaban de uno del otro como podía hablar, dice él, un inglés de un francés en la época de Lord Nelson, ¿verdad? Cuando Napoleón se pegaba. Uh-huh. Bueno, Costa Rica nació en la vida de independencia no como un Estado nacional, nació como una federación de municipios. Y fueron los municipios los que eligieron representantes, los que fueron a la Constitución y crearon, pero fueron los municipios. Pero eso se murió hace 175 años. Ya los municipios no, pues sí pueden tener en algunos casos identidades lugareñas, porque el bajo esto, el alto... pero en realidad ya no es tanto un lugar de la noción de una identidad cultural, sino son sobre todo temas de política pública.
Sí. Y política pública, que no solo son los servicios, por ejemplo, hay cantones que producen lo mismo. Y usted tiene una municipalidad que sí fomenta, otra que no le gusta y otra que lo hace más o menos. Y no, ¿verdad? Y tiene que crear alianzas entre municipalidades y convenios, porque si asfaltaste este lado y no te tocaba, le cae la Contraloría por dispendio. Pero ¿en qué mundo estamos? Entonces, es un tema más enredado. Es mucho más enredado y es un tema de acción colectiva. Ahora, ¿dónde, por supuesto, dónde poner los límites es la gran pregunta? Porque como en el juego de las sillas musicales, quitan una silla y alguien se queda parado y eso nadie lo quiere, ¿verdad? O lo único lo que quieren los que saben que van a tener la silla. Entonces, es un poquito ese juego, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, porque eso es un proceso político y, por ejemplo, si uno ve lo que ha pasado en El Salvador, yo puedo, que tenía toda la razón el gobierno decir, vean, ¿cómo van a tener 260 y resto municipalidades en este territorio que es como entre sumar Guanacaste y Alajuela? ¿Cómo va a haber 264 municipios en lo que son 2 provincias de Costa Rica? Claro, era un botín político claramente. Claro, entonces, pero el gobierno dice, no, vamos a hacer, pero resulta que distribuyó de una manera las cosas para decir, esto no los toco y los que toco son donde está la oposición y la voy a licuar. Y, o sea, que lo que en Estados Unidos para efectos electorales se llama el gerrymandering. O sea, que usted empieza a distribuir las cosas. Entonces, ahí lo que yo creo es que la racionalización de la estructura de gobiernos locales tendría que ser un proceso técnico y un proceso político a la vez, acompañado al mismo tiempo. Ni se le puede dejar solo a los técnicos, porque los técnicos en una pizarra pueden pensar un montón de cosas, pero los políticos solo a tomar las decisiones es como poner un queque enfrente de una escuela, o sea, se lo van a comer y van a dibujar las cosas como quieren. Creo que es un proceso que es técnico, es político, pero sobre todo es una decisión que tiene que tener una visión de a dónde yo quiero que una región, un territorio vaya. Saludos al economista Víctor Umaña, que dice que le manda un abrazo y que le parece un excelente programa hoy. Gracias, Víctor. Un abrazo. Un día estuvo aquí, Víctor, hablando de competitividad y el tipo de cambio. A Marco Vargas, que dice que es un tema muy importante en la repartición de riqueza y a la vez en la eliminación de perezas y congestión. Dice Juan Miguel Golubuay, dice, es un verdadero contrasentido, Randa. La administración eficiente requiere una estructura administrativa que va a consumir todos los ingresos. No va a quedar nada para la obra pública. Es totalmente ineficiente crear estructuras. Lo conveniente es hacer funcionar eficientemente las municipalidades que ya existen. Casi estoy seguro que es mejor eliminar las municipalidades, dice Juan Miguel. Yo no sería tan radical, pero entiendo lo que dice, digamos. Por eso es que a mí siempre me llama la atención del ser humano, cómo puede moverse por un relato que no tiene fondo, que no tiene trasfondo, Jorge. No, porque es más complicado, es peor hacer una Mónica. Vea, se lo pongo tal vez en una reflexión más antropológica. Los seres humanos somos capaces de justificar todo, hasta lo injustificable. Y déjeme ponerle un caso extremo, que yo lo he puesto. Vea, Adolf Eichmann, el gerente del Holocausto, que mató a 6 millones no solo de judíos, sino de comunistas, de personas gays, de personas con discapacidad o simplemente gente que no le gustaba el rey. Mató a 6 millones. El tipo lo agarran, lo llevan a juicio y uno dice, ¿pero qué va a decir? Si fue el que organizó todo eso. Y el tipo tenía una justificación. Que uno dice, sí, no, que él solo llevaba orden, que él solo daba las órdenes. Y tiene el tupé, además de decir, pido clemencia. Y uno dice, pero, bueno, a mí lo que me dice, y eso ha sido estudiado por Hannah Arendt en particular, pero yo lo saco no en la perspectiva que ella lo hizo, cuando estudió La banalidad del mal y esas obras cimeras del pensamiento político del siglo XX, sino lo veo que los seres humanos somos capaces de justificar cualquier cosa, aún lo manifiestamente injustificable. ¿Por qué es Colorado? Bueno, vaya a ser expediente y usted ve lo que dice. Claro. Que eran independientes absolutos, ¿verdad? Porque llega un momento en que lo importante para la persona que está justificando no es el dato, es lo que usted dijo, es el relato, que tenga cierta coherencia interna, y sí la tiene. Si usted es independiente absolutamente y además tiene una configuración sociológica distinta y además tiene una clínica, usted es municipalidad, merece ser municipalidad. Bueno, ok, sí. Sí, claro, pero es que antropológicamente usted puede justificar todo lo que usted quiera. Correcto. Y esto es una cosa de querer. Por eso es que el merecimiento, o la palabra usted merece, o yo merezco, o el pueblo merece,
es tan usada porque en el fondo no significa nada. No, es vacío. Es un significante vacío. Vea, el tema al final es simplemente un ejercicio de poder. Así es un ejercicio de poder. Poder local, ¿verdad? Es decir, yo puedo. Alguien dijo, yo puedo, yo tengo la ambición, yo quiero crear eso, yo gano y lo voy a lograr. Y vea usted que pudo hacerlo, incluso pasar eso en primera instancia. Yo no sé si cuando pasen los otros, sí. Yo no sé qué va a pasar porque ahora está una cosa muy rara, lo aprobaron en un momento en que no podían aprobar. Está en un limbo jurídico rarísimo. Correcto, pero digamos, tienen 30 y pico votos, tienen que aprobar por 38. Yo no sé si esto va, pero el punto de lo que es interesante es que si usted tiene un relato, usted tiene una justificación para su acción y además siempre va a haber alguien que diga sí, Randall tiene razón, sí, no, pobrecito los de Colorado, ok, vamos, siempre usted lo puede hacer de una manera, pero el punto es que si usted lo va al terreno que interesa al país, ya no al relato, sino al país, y, mire, usted esos 945 millones de pesos que antes la pobrecita municipalidad de Bangares se lo daba ¿de dónde los va a sacar? ¿Cuál es la base tributaria? Uh-huh. ¿Qué va a hacer? En fin. ¿Quién le va a pagar impuestos a usted? Sí. Entonces yo siento que ahí es cuando son decisiones donde uno muy fácilmente puede ver la falta de peso en lo que se hace, pero usted plantea el punto más general del relato. Sí, hoy en día nosotros somos seres humanos, los seres humanos somos seres envueltos en relatos, ¿verdad? Ahora, hay relatos que están fundados en la realidad y hay otros relatos que están dirigidos a minar esos parámetros intersubjetivos de lo que es verdadero y lo que no lo es. Sí, a mí lo que me preocupa es que en el tema de la politiquería, uh-huh. ¿Okay? Se puede usar, por eso es que he hablado de la palabra merecimiento, porque una discusión donde nos podrían dejar a usted y a mí en silencio y sin argumentos, es que alguien nos diga, bueno, ¿y es que acaso Colorado no merece ser cantón? ¿Y qué le va a decir uno a eso? ¿Qué esa va a ser la discusión? La discusión que se venga a Colorado, Jorge. Bueno, es como cuando usted habla con alguien de algo racional y saca principios religiosos, cualquiera que ellos sean, uh-huh. Y le saca un libro sagrado de la religión que usted quiera. Uh-huh. De cuando usted llega ahí ya no puede argumentar nada porque lo otro está en otro plano, igual que el merecimiento. Por eso es que en la columna que yo escribí el jueves pasado, que fue el motivo de la conversación de hoy, yo propuse en tono de chunga, yo quiero mi municipalidad, quiero ser el alcalde de mis metros cuadrados, y les di un nombre ya para que no se frieguen. Pedí, eso sí, una concesión que permitiera a mis perritas ser parte del consejo municipal porque me hace falta un par de asientos que llenar, pero que les aseguraba al resto del país que iba a tener las áreas verdes bien cuidaditas, tengo buenas relaciones intercantonales. O sea, lo dije en tono de por fregar, pero más o menos de eso estamos hablando. De hecho, ¿me deja leer un pedacito? Sí, claro. De su columna. Dice don Jorge, esto fue publicado el jueves en La Nación, dice, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver. Con el argumento de ampliar la democracia local, todo el mundo quiere su municipio y el Congreso complaciente se lo da. Y como en eso andan los ilustres señorías, quisiera decirles que yo también quiero mi municipio, dice don Jorge, ser alcalde de mis metros cuadrados. Para contribuir con la celeridad del trámite, aquí le doy mis coordenadas, las del lote de mi condominio y les dejo un nombre, Municipalidad del Real Asiento del Tacotal. Un nombre solemne porque la ocasión lo amerita. Solo pido un favorcito, incluir un transitorio que habilite a mis perritas a fungir como miembros del Consejo Municipal. Combato la discriminación en todas sus formas. ¿Por qué no? Ya estamos creando municipalidades para poblaciones de 5,000 habitantes y pocos kilómetros cuadrados. Entonces lo justo y consecuente es llevar este impulso a su máxima expresión, un techo, un municipio. Igual que en la democracia, una persona, un voto. Y no me digan que tecnológicamente es imposible trazar un mapa cantonal. Con esta precisión, pues hoy las imágenes satelitales tienen precisión a una escala de metro cuadrado. Ventajas de mi casa municipio: plan regulador al día, limpieza de espacios públicos, parques bien teniditos, biblioteca pública, buenas relaciones intercantonales, cero clientelismo. Y en el caso de casas municipios pobres, el Estado podría hacer transferencias por medio de bonos familiares, un beneficio directo a la democracia local sin molestos intermediarios. Y cierran una cosa que yo quisiera
ver qué le responde usted a su propia pregunta, don Jorge, porque usted pone al final: solo pido aclarar un detalle incómodo muy menor, pero quizá necesario para que generaciones venideras celebren la ampliación de gobiernos locales. ¿Podría alguien decir cómo se relaciona con la planificación territorial del desarrollo y con la viabilidad presupuestaria de los novísimos municipios? No tiene nada que ver con la planificación en nada. Correcto, y es que fíjese, la planificación nuestra usualmente es de 4 años, que uno no planifica el desarrollo, sí, ese es el plan del gobierno de turno. El único ejercicio que yo he visto en los últimos años, de decir a 30 años, fue el que hizo en la gestión anterior, que dejó Mideplan al 2050. Usted lo puede criticar o no, pero hay un esfuerzo, es decir, mire, yo quisiera que estos territorios, esta sea la apuesta productiva, esta sea la apuesta productiva, aquí para eso. O sea, hay un ejercicio de prospectiva. Bueno, la democracia local debiera estar atada a esas decisiones de hacia dónde quiero que vaya una región, un territorio en particular. Porque finalmente, por supuesto que la democracia local, y local en este caso, o gobierno local, tiene que ver con darle voz, participación a la gente, pero todo gobierno tiene que administrar y sentar reglas para lo que se hace en un territorio, ¿verdad? Y ahí es donde ya no se deja de ser puramente un tema político y jurídico, ¿verdad? Uh-huh. ¿Dónde queremos que esté Avangares y Colorado en 30 años? ¿Verdad? Yo le cuento que es más difícil unir lo que se desunió, sí, que mantenerlos. Sí, no sé, hace algunas semanas, porque esto del relato, y evidentemente tiene que ver con mi profesión, a mí me fascina cómo el ser humano arma relatos. Correcto. Que en muchas ocasiones, don Jorge, están absolutamente carentes de cualquier trasfondo, ¿verdad? Usted va a Guanacaste, digamos, en Costa Rica siempre, en la mayoría de las ocasiones, hay un cantón con el nombre de la provincia. Uh-huh. O sea, usted puede ir a Cartago y está en Cartago. Uh-huh. Limón, San José, Punta Arenas, Alajuela y Heredia. Pero cuando usted va a Guanacaste, no hay ningún lugar que se llame Guanacaste. Hubo un lugar que se llamó Guanacaste. Sí, que era Liberia. Así es, pero ya no, usted se para en Liberia, usted está en Liberia, no está en Correcto. Guanacaste. Usted está en Nicoya, no está en Guanacaste. Usted está en Avangares, no está en Guanacaste. Incluso durante un tiempo se llamó Moracia. Correcto, también, en honor a Mora. Así es. Al puro inicio de la conversación, cuando usted me decía, bueno, imagínate, yo lo pensé mientras usted lo decía, ¿será que alguien dice, bueno, vamos a desaparecer toda la división territorial y vamos a ajustarla a las regiones de planificación? No se va a poder, porque todo el mundo va a pelear con que merece el nombre que tiene. Correcto. Y ese merecimiento está basado, igual que la división territorial, igual que el nombre de las provincias, igual que los lugares, en una cosa que es absolutamente vacía y que está vestida únicamente por falsos principios de culturalidad. Y además hay un tema, es como, trate usted de unir, unos padres dejan una herencia y ya se divide, trate de volver a unir esa herencia. Así es. Dificilísimo. ¿Qué quiere decir? Que hay que ser muy cuidadoso en cómo uno maneja una herencia. Uh-huh. Hay que ser muy cuidadoso, porque después unir las partes ya no es tan sencillo, se crean intereses, lo que sea. Ahora, vea usted que en Costa Rica teníamos en una época 3 niveles: el gobierno central, los gobernadores, que algo pintaban en el siglo XIX y cada vez menos en el XX, hasta que... y después tenían los municipios. En la práctica tenemos 2. Uruguay, por ejemplo, que también tiene 2, tiene provincias, ¿verdad? Que los departamentos son como las intendencias. O sea, uh-huh. Las provincias tienen, no me acuerdo, alrededor de más de una decena o alrededor de 20 municipalidades, entre 10 y 20 provincias, pero en ellos son la intendencia local. Entonces, claro, Uruguay son 180,000 kilómetros, pero más andan en 14 gobiernos locales o 16. Nosotros andamos en 85 con una casi cuarta parte, sí. Incluso más. Menos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que usted tiene que ser muy precavido, porque nuevamente volver a decirle a la gente de Naranjo, mire, Naranjo, Sarchí, van a hacer una sola cosa. Y inmediatamente la preguntilla, ¿dónde va a estar la cabecera? Y ahí empiezan los pescozones, ¿verdad? Y perdón que insista, como si la cabecera significara algo en Correcto, la práctica. Pero bueno, ahí es donde empieza ley. Hay 2 alcaldes que van a quedar sin brete, uh-huh. Y hay varios contadores que se van a quedar sin brete. Entonces, bueno, ahí llega a este punto.
pero en algún momento va a ser un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. No lo veo ahora porque los partidos están dominados, los que quedan, por las estructuras territoriales locales, y entonces torear a los alcaldes es sinónimo, no es lo mejor en ese momento. Sí. Son las 2:30. Don Jorge, no le voy a ofrecer la canción porque aproveché para seguir conversando con usted por el lapsus que tuvimos al inicio. Así es que muchas gracias por haberme acompañado hoy. No, encantadísimo. Ha sido una bonita conversación. Muchas gracias por estar hoy en Matices. En una hora estará disponible el podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast del programa de hoy a las 8 en Canal 2. Mañana tenemos horario especial. Mañana Matices es al mediodía. Yo sé que es un horario un poco complicado. Hay transmisiones deportivas. Pero mañana me acompañará Carlos Cascante, el experto en política internacional, hablando sobre los 2 años de la invasión rusa a Ucrania. Y Carlos es muy bueno contándonos lo que ha pasado, así es que yo los invito mañana a estar con nosotros. Feliz tarde a todos, hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.